En estos días se conoció de que el Papa Francisco cambió una ley clave para criminalizar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Un tema que aquí en la provincia ya hemos hablado, que ya sabemos, tenemos el caso Ilarrás, casos en Lucas González, casos en Gualeguaychú, ¿no? Y es por eso que estamos en contacto hoy con Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda, forman parte de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia, a quien les damos los muy buenos mediodías. Sebastián, Silvia, aquí en piso, Walter, Jessica, los saludamos, ¿cómo andan? Buen día, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo para estar junto a nosotros. Y bueno, hablando en este caso de abuso infantil vinculado con la Iglesia también, ¿qué significa para ustedes, para los familiares y para toda la sociedad esto que ha anunciado el Papa hace muy poquitas horas? Bueno, en nuestro caso, como asociación de sobrevivientes, adultos y adultas del delito de abuso sexual, y como adultas y adultos protectores y protectoras de niñas y niños víctimas en el presente, y en el mío en particular, como sobreviviente del delito de abuso sexual dentro del ámbito confesional católico, que padecí este delito a los 13 años en el Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires, donde asistía como alumno, y donde en ese contexto mi abusador fue un hermano marianista y docente de este colegio llamado Fernando Picciocchi, a quien más de 20 años después logré llevar a una instancia de juicio oral y público, en la que terminó siendo juzgado y condenado por este delito a 12 años de cárcel. Desde este lugar, este tipo de gestos y de medidas los vemos como algo positivo, lo vemos como algo esperanzador, lo vemos fundamentalmente como el formidable avance de nuestras luchas, de las luchas que venimos llevando adelante las víctimas y de cómo nuestras luchas, nuestros testimonios en la opinión pública van generando condiciones para que en este caso, desde las jerarquías católicas, sientan que no tienen otro margen más que tratar de responder a esta situación que generamos las víctimas con el formidable avance de nuestras luchas. Y al mismo tiempo también decir, desde un espíritu crítico, que una cosa son los anuncios y los gestos, y después otra muy distinta es el gran trecho hacia su verdadera aplicación y hacia la verdadera transformación de esas prácticas tan nefastas que se han seguido durante tanto tiempo. Sebastián, bueno, como usted decía, usted fue víctima sobreviviente y en el caso de Silvia, su hija también, ¿no? Sí, no, pero en el caso mío yo soy una mamá protectora. El caso, yo salí a proteger a mi hija de un progenitor abusador, como es la mayoría de las veces el abuso infantil contra la infancia, que en verdad lo vemos, que se da dentro de las familias y si no, dentro de las personas que los niños y las niñas conocen, tienen confianza, quieren, como es en el caso, ahí entran los curas, los docentes, los médicos, las cuidadoras, los vecinos, los amigos. Pensemos que la mayoría de los casos, los niños y niñas son abusados por personas de su confianza, por personas a los que quieren y a los que de los que confían. Eso es lo terrible del abuso sexual y por eso nosotros decimos que para cuidar a un niño hace falta una aldea. Por eso es importante que toda la sociedad adulta sepa que los adultos muchas veces somos un riesgo para los niños, niñas y adolescentes, y que es importante una aldea adulta activa, protegiendo a los niños y estando atentos y atentas para tratar de que en verdad lo que nos pasó a nosotros en nuestras infancias no le suceda nuevamente a ningún niño ni niña nunca más. Sebastián, Silvia, ¿cómo le va? Walter los saluda, gracias por su tiempo, gracias por estar del otro lado y gracias también por esto que ustedes están haciendo, ¿no? Recorriendo distintos lugares, si ustedes me van a corregir, ¿no? Pero creo que se encuentran en la provincia de Córdoba, están realizando, bueno, esta movida podríamos decir, pero concientización sobre todo, esta charla, a ver, en distintos lugares, ¿no? Medianamente como se pueda porque estamos en tiempo de pandemia, sabemos todo, pero es importante saber a quiénes está dirigida todo esto. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero desde hace años recorremos el país de punta a punta, realmente tenemos un trabajo colectivo profundamente federal, hemos estado en muchísimas ocasiones en distintos lugares de la provincia de Entre Ríos, donde hay tantas luchadoras y luchadores de nuestra causa, y entre otras cosas básicas lo que hacemos desde hace años es brindar nuestros testimonios a la comunidad, en primera persona, desde nuestras propias experiencias, en todo tipo de ámbitos sociales, comunitarios, escuelas, universidades. Siempre hacemos notas con todos los medios de comunicación, porque entre otras cosas lo que buscamos generar es visibilización, conciencia a nivel social y compromiso colectivo
para enfrentar esta injusticia. Por eso nosotros hablamos para el conjunto de la comunidad, más allá de si haya sido víctima o no. Tenemos ese lema de para criar a un niño o niña hace falta una aldea. En este sentido es riquísima nuestra experiencia de tantos años por todo el país. Al mismo tiempo, en este contexto de pandemia, nuestra actividad no ha parado en lo más mínimo. Esas charlas hoy las damos de manera virtual en todo tipo de lugares del país. Y al mismo tiempo, otra tarea que llevamos adelante desde hace años es la del acompañamiento solidario a quienes han sido víctimas de este delito, a quienes están tratando de acompañar a niñas y niños víctimas. Esa es otra tarea cotidiana que hacemos en red y en vínculos con personas de literalmente todo el país desde hace años. Y entre otras cosas también en ese sentido, todas las semanas del año, sin interrupción alguna, y en este contexto de pandemia de manera virtual, nos reunimos los sábados a las 3 de la tarde para compartir experiencias en un espacio que llamamos de encuentro de pares, que es anónimo para toda persona que haya sido víctima de abuso o que esté acompañando a una víctima. Y en ese espacio anónimo de diálogo y de escucha empático y respetuoso, también es formidable semana a semana y desde hace años ver cómo personas de las más diversas generaciones y de las más diversas historias sociales, al poder poner en palabras este dolor, este trauma, esta herida, las luchas que están llevando adelante, al poder compartirlas, se empiezan a alivianar de las cargas de vergüenza, de culpa, dejan de estar solas, aisladas, aislados, y eso cambia la suerte individual y al mismo tiempo nos hace ir construyendo esa fuerza colectiva y a nivel social que para nosotros y nosotras es indispensable para cambiar la suerte de la infancia de hoy. Por eso nos llamamos Adultos por los Derechos de la Infancia. Sebastián, hizo mención de la vergüenza, ¿no? Y me imagino que en muchos casos las víctimas sienten o creen sentir más vergüenza que los propios los violadores, ¿no? En los abusadores, en este caso, ¿no? Debe ser tan fuerte para todos ustedes, por eso me imagino que debe ser tan difícil también y tener en cuenta, creo que vale la pena concientizar de que no estamos hablando de un abuso, que el abuso no solamente se da de una sola manera, ¿no? Para que los papás también concienticen a los chiquitos que estén atentos en ese caso, chiquitos y no tan chicos tampoco. Totalmente. Y lo importante acá, lo que hay que saber, es que en verdad el abuso sexual contra la infancia es la intromisión de la sexualidad adulta en la vida de un niño, niña o adolescente. Esto es importante entenderlo, porque no hace falta ni tocar a un niño para estar abusándolo. O sea, significa que hay una sexualidad adulta que el niño no tiene ni edad para entender, ni comprender, ni un vínculo con esa persona que justifique ese modo de relación. Y el niño o niña acá es tratado como objeto de un adulto. Y esto hay que tener claro, porque el único o la única responsable del abuso sexual es el abusador o abusadora. Nunca es la víctima. Y esto es muy importante empezarlo a decir socialmente, porque lo que ha pasado con el silencio alrededor del abuso es que ahí es que los sobrevivientes nos llenamos de vergüenza y de culpa, porque vimos una sociedad adulta que no ponía claramente el acento en que sí hay un culpable y un responsable, que es el abusador o abusadora, y hay una víctima. Si esto empezamos como sociedad a hablarlo claramente, nosotros estamos seguros que los sobrevivientes de abuso sexual no van a tener ni la vergüenza ni la culpa que hemos cargado más de uno de nosotros por décadas, porque esa culpa y esa vergüenza estaba de alguna manera atada al silencio social y a la complicidad con los abusadores. Si yo conté que fui abusada por el abuelo y veo que el abuelo es invitado igualmente después a los cumpleaños, a las fiestas, a los casamientos, es muy difícil que yo me pueda recuperar como víctima y que tengan claro que el que hizo algo muy malo es ese abuelo. Si la sociedad empieza a cambiar, si las familias empiezan a cambiar y marcan claramente que el culpable, el responsable y el que tiene todo nuestro rechazo es el agresor o agresora, y a que a la víctima y al sobreviviente que habla se lo apachucha, se lo mima, se lo abraza, la suerte nuestra va a ser muy diferente. Bueno, la pregunta va para Sebastián. Sebastián, yo creo que el silencio es el peor enemigo en todo esto, ¿no? Usted estuvo 23 años en silencio, podríamos decir, según lo que conocíamos acerca de su historia, ¿no? Pero sobre todo en estos tiempos creo que por ahí también se va buscando la condena social también, que es algo que se ha visto mucho, ¿no? Sí, bueno, en mi caso los años de silencio fueron 10, fue toda mi adolescencia y mi primera juventud, y cuando logré ponerlo en palabras fue cuando denuncié
estos abusos que luego tuve que lucharlo durante 12 años en el terreno legal hasta lograr ese juicio oral y público que terminó con la condena de mi abusador en el año 2012. Y en este sentido, y hablando del silencio, y ahora hablando de las responsabilidades que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia, nosotros y nosotras siempre reivindicamos en materia de políticas públicas educativas la Ley de Educación Sexual Integral, ley que tenemos en Argentina desde el año 2006 y que todavía está muy lejos de ser una realidad como debería en todas las escuelas del país para todas las niñas, niños y adolescentes. Porque, entre otras cosas, si logramos que esa ley se haga plena realidad para toda la infancia de la Argentina, en las escuelas, niñas, niños y adolescentes concebidas y concebidos además como sujetos de derecho, que es lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en sus escuelas encontrarían los ámbitos y los contextos donde poder hablar de sus emociones, de sus sentimientos, donde poder hablar acerca de lo que les está pasando, sintiendo que allí tienen adultas y adultos confiables a los cuales poder recurrir. A su vez, muchísimas veces, niñas, niños y adolescentes manifiestan que están siendo víctimas de abusos, pero no con palabras, como no sin dificultades, a veces logramos hacerlo las personas adultas y después de muchos años, sino que las niñas, niños y adolescentes manifiestan que están siendo víctimas de abusos a través de sus actitudes, de sus modos de relacionarse, de jugar, a través de los dibujos. De muchas maneras nos gritan que están siendo víctimas de abuso, pero no necesariamente con palabras. Ahora, eso necesita adultas y adultos, en este caso por eso hablo de las escuelas y de la comunidad docente, capacitadas y capacitados en materia de abuso sexual, para saber ver y escuchar esos gritos que no tienen palabras, pero para saber decodificarlos, porque de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, las niñas, niños y adolescentes manifiestan signos y síntomas físicos y de conducta acerca de que están siendo víctimas de abusos. Por eso, entre otras cosas, esa es una responsabilidad colectiva y en este caso una responsabilidad muy clara del Estado como garante de los derechos de la infancia, generar en las escuelas, a través de una política pública como la Ley de Educación Sexual Integral, esas condiciones y esos contextos de protección para la infancia del presente, y esa es una formidable manera justamente de contribuir colectivamente a terminar con estas condiciones de silencio que tanto daño y tanto sufrimiento le ocasionan a la infancia víctima de este delito. Sebastián, Silvia, le volvemos a agradecer el tiempo, sobre todo el contacto, y seguiremos de la misma manera también en contacto con ustedes para más adelante seguir y conocer más de este tema, que hay muchísimo por hablar seguramente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siempre a disposición.